Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su participación en este webinar, que es uno más de la serie de webinars presentado por SCORE. SCORE es una organización dedicada desde hace más de 60 años a ayudar al desarrollo de los pequeños negocios en los Estados Unidos. Entonces, el tema de hoy lo vamos a empezar a soportar con cierto material que tengo disponible. Vamos a solicitar que durante la conversación, preguntas que deseen para clarificar los temas que se conversen, los vayan anotando en el chat o en el Q&A. Y entonces en los últimos 10 minutos vamos a leer las preguntas y vamos a intentar darles las respuestas. El tema de hoy principalmente vamos a tocar cuáles son las estrategias que recomendamos, que son más de uso común cuando se compra o se vende un negocio. Mi nombre es José I. Melgar y yo pertenezco al capítulo de Pasco Hernando en SCORE. Soy un mentor certificado desde hace varios años y tengo experiencia en presentación de webinars de SCORE. Algunos detalles adicionales. Mi experiencia incluye más de 4 décadas en empresas de alcance internacional, haciendo negocios en diversas partes del mundo. Y últimamente con SCORE, 9 años ya como mentor certificado y muchos años presentando seminarios. Tengo en mi haber varias publicaciones en distintos idiomas sobre negocios y principalmente sobre competencia, cómo competir más efectivamente. Los temas a tratar el día de hoy principalmente es cuando se va a escoger un negocio, cuáles son las oportunidades, qué se debe ver como oportunidad para comprar un negocio, cuáles son los riesgos principales cuando se compra o se vende un negocio. Y luego una lista de pasos que son necesarios seguir en esa secuencia para hacer una negociación y completar una adquisición efectiva. Vamos a hablar también cuáles son los métodos más comunes para determinar el valor que más conviene en la transacción. Hablaremos sobre la due diligence, que en español algunos traducen como diligencia debida, sin embargo no transmite efectivamente el significado de esto y explicaremos qué cosa es el due diligence, que es obligatorio para el que quiere hacer una buena transacción de compra o venta de negocios. Y al final hablaremos unos minutos sobre el soporte profesional que es conveniente, que es recomendable para hacer las mejores transacciones de acuerdo a nuestros intereses. Si yo voy a comprar un negocio, principalmente debo ver cuáles son mis intereses. En las negociaciones que están basadas en números, la manera más efectiva de medirlos es cuáles son los intereses que estoy poniendo en juego. Primero, el valor. Decíamos al principio, escogencia de valor. El valor de un negocio se mide por estos 3 puntos. Si uno de ellos falla, no hay negocio. Primero, para que exista un negocio debe haber un producto o servicio que sea vendible. Alguien puede tener un negocio que durante años haya hecho dinero en reparación de faxes o en reparación de líneas telefónicas de casas. Sin embargo, ese negocio ya no vale nada.
porque ya no es vendible ese producto. Aunque haya mucha experiencia y hayas tenido una fama muy grande y una marca muy importante, ese negocio ya no tiene futuro. Por eso la clave aquí es que sea vendible. El punto número 2 es que exista una cartera de clientes. Como vemos en la fotografía a la derecha, que haya una red de clientes que son los que van a alimentar con efectivo el negocio. Solamente se puede medir las ventajas de un negocio por el dinero que genera. Esos son los puntos importantes, el dinero que genera. Y eso solamente viene de un portafolio de clientes. Y tercer punto, que ese negocio tenga capacidad y medios para vender lo que dice que vende y para entregar. Puede haber alguien con mucha experiencia en repostería y tener un local que ha sido muy concurrido, pero tiene el horno dañado desde hace 2 meses y no lo puede reparar, entonces no hay negocio. No tiene cómo vender al día siguiente en que yo lo compre. Entonces falla en el punto tercero. No puede entregar lo que promete. Estas tres bases son la primera conversación. Debo cumplir con esos tres pasos como un banco de tres patas. Si falla uno, el banco no se puede sostener. Un producto, una clientela y manera de producir y entregar. Una vez que hemos determinado esto y decidimos que hay valor, que nos interesa un negocio para comprar, entonces es conveniente ver cuánto tiempo ese valor va a existir, cuál va a ser la permanencia de este negocio, porque si es un producto que va a desaparecer dentro de poco, no tengo interés. El valor principal de un negocio es en que pueda seguir por muchos años, porque estoy poniendo los ahorros de vida, estoy poniendo a veces los ingresos de haber vendido una casa o de haber vendido una propiedad familiar para que produzca efectivo. Si dentro de 5 años las posibilidades son que el negocio no va a existir, que el producto ya no va a ser vendible o que la clientela se haya ido, entonces no lo compro. Debo ver, cuando hablo de diversidad, diversificación de clientela, tengo que tener cuidado si el negocio tiene un solo cliente. ¿Cómo puede un negocio tener un solo cliente? Me explico. Si un pequeño negocio, su único cliente es Walmart, es una cosa ideal, Walmart me va a pagar, es un cliente infalible. Sin embargo, si en 2, 3 años Walmart decide que mi producto ya no le interesa o que consiguió otro proveedor, mi negocio muere. Es preferible que mi negocio tenga varios clientes, que no dependa de uno solo. Si depende de uno solo, eso le baja el precio considerablemente. No puedo ofrecer mucho. La estructura de costos. Debo entender muy bien cómo son los costos del producto que estoy vendiendo, porque eso me da oportunidad para reducir esos costos. Si yo creo que tengo esa capacidad, entonces voy a aumentar la ganancia. En el tiempo, el negocio iría a rendir más de lo que está rindiendo ahora, pero yo tengo que entenderlo antes de desembolsar mi dinero y evaluar cuál es el prestigio, si tiene algunas marcas y si tiene relaciones que puedan ayudarle a generar mayor clientela. Como vemos en la derecha, si el valor en la izquierda ya es considerable, más importante es que dentro de 5 años el valor se pueda hacer mayor, que el patrimonio de mi negocio sea mejor en el momento que yo decida venderlo, mejor que cuando lo compro. En adición, debemos ver el potencial.
porque en la compra de un negocio puede haber un potencial que el comprador trae, que no se lo está compensando al vendedor, porque es algo que es un beneficio, es un privilegio que trae el comprador. Y esas pueden ser oportunidades. Puedo incorporar cambios al negocio que lo va a mejorar. Si ese negocio hoy está ganando $10,000 mensuales, pero yo sé que yo traigo otros negocios adicionales que puedo agregar, puedo poner una venta de camisetas, puedo poner una venta con máquinas entregadoras de snacks en el interior del negocio. Eso no lo tiene hoy, pero tiene un potencial porque la ubicación me ayuda a atraer más clientes. O puedo también ver que tiene un espacio adicional en el cual puedo poner la oficina que ya estoy pagando alquiler en otro lugar y lo puedo incorporar a este sitio. Entonces reduzco un costo que ya tengo. Esto me da un potencial. ¿Qué oportunidades yo veo en ese negocio que no existen hoy? ¿Qué capacidad tengo para reducir el costo por unidad? Si ya vi la estructura de costos y yo estoy consciente que puedo reducir, si estoy comprando una panadería y puedo reducir el costo por kilo o libra de producto vendido, eso me puede permitir bajar los costos y adquirir volumen, ofrecer descuentos por volumen a mayoristas, oportunidades que ese negocio no tiene hoy porque sus costos no se lo permiten, pero que puedo incorporar. Entonces, el resumen es, tengo que en mi decisión agregar cuál es el potencial más que lo que es la situación actual. Hablemos de riesgos. Cuando un negocio cambia de manos, siempre hay riesgos. El comprador no sabe el pasado de ese negocio. Pero el principal riesgo, el número uno, es asegurarse que la persona con la que estamos tratando tiene el derecho para vender ese negocio. Que no sea un miembro de una familia y que el resto de la familia tiene que decidir para esa transacción. Y si esta persona lo vende y yo lo compro, puedo verme envuelto en un lío legal en el futuro. Entonces, el paso número uno es asegurarme que estoy tratando con la persona adecuada, que esa persona tiene la propiedad o el derecho de propiedad que le permite vender. Hay riesgos legales. Ese negocio que puede tener 20, 25 años de actividad, puede tener contratos que no me está divulgando con personas o con negocios, puede tener un contrato con el dueño del local de renta de alquiler que es determinada cantidad mientras sea ese el dueño y que si cambia de dueño el alquiler va a subir. O puede haber un contrato donde se obliga a entregar determinadas cantidades de producto a determinado precio en el futuro que no me lo está divulgando. Puede tener contratos con empleados donde les va a dar bonificaciones que una vez que esta persona que cambie de dueños, el nuevo propietario se verá enfrentado a esas obligaciones. También existen riesgos financieros. Puede haber deudas que estén contraídas por los activos del negocio que no están siendo divulgadas. A veces se obtienen préstamos bancarios dando en garantía el inventario del negocio. Aunque no es una hipoteca, el banco tiene derecho sobre ese inventario. Ese riesgo tengo que averiguarlo, porque luego me veré enfrentado a esas obligaciones. Puede haber impuestos atrasados, impuestos de venta. Ese negocio puede haber comprado, puede haber cobrado los impuestos de venta y no los ha entregado al Estado. Entonces serán obligaciones del nuevo dueño del negocio
hacer buenas esas obligaciones. Y está la incertidumbre de negocio. ¿Qué pasa si los clientes eran amigos del propietario anterior y llegaban y compraban por la relación de amistad? Y al cambiar el propietario, esas relaciones ya no existen y abandonan, no vienen más. Puede ser que hay un negocio, un restaurante que es propiedad de Tiger Woods. La clientela va allí con la esperanza de algún día ver a Tiger Woods visitando su negocio. Y yo lo compro porque veo que ese negocio atrae muchísima gente. Pero una vez que Tiger Woods no es el dueño, no va a volver esa gente, porque atraía la posibilidad de el propietario anterior. Y esas son incertidumbres. O también un restaurante que depende mucho de los conocimientos del chef. Si tiene un chef especializado y que el menú ha sido elaborado por esa persona, y luego el chef dice, yo no voy a trabajar con el nuevo propietario, murió el negocio. Estos son los riesgos que deben anticiparse y que deben preguntarse y deben discutirse antes de empezar a hablar de precios. Son preguntas preliminares. Primero, ¿cuál es el valor del negocio? ¿Por qué me interesa? Luego, ¿qué yo le puedo agregar al negocio si yo lo compro? ¿Cómo puedo hacerlo mejor de lo que es hoy? Y en tercer punto, ¿cuáles de estos riesgos pueden estar pasando? Y los debo discutir con el propietario actual. Debo discutir cómo él va a quedar envuelto en la obligación en caso de hacer una transacción. Hablemos de los pasos. Si pienso comprar un negocio, debo cumplir con estos pasos en líneas generales. Cuando digo pasos es porque deben ir en esta secuencia. No puedo saltarme alguno de ellos porque estaré yendo en contra de mis intereses. Primero es definir y escoger el negocio conveniente. Es ya lo que hemos discutido primero. ¿Cuál es el valor? ¿Cuáles son los beneficios? Y ver si hay algunos riesgos envueltos. Una vez que ya estoy claro en eso y digo, sí, me interesa este negocio, voy a proseguir. Entonces, vamos a pasar a determinar su valor. ¿Cuánto vale para mí? Y es muy importante y vamos a dedicar unos cuantos minutos a determinar las distintas maneras de calcular ese valor. Una vez que eso está establecido, vamos a negociar, porque el vendedor tiene un valor y yo tengo otro. Es imposible que tengamos el mismo número y yo no puedo ir de buenas a primeras a aceptar el precio que el vendedor está pidiendo. Tengo que negociar para acercarse el número al número que yo calculo es el más conveniente para mí. Esa es la negociación. La comparación de dos cifras tratando de obtener lo que es más cercano a los intereses de cada quien. Una vez que hemos convenido el precio, se conviene un precio en forma preliminar. Se presenta una carta de intención. Vamos a ver en detalle qué es eso. Después de la carta de intención viene la due diligence, porque el vendedor del negocio no va a permitir que se haga una revisión profunda si no tiene la carta de intención. Una vez que tiene esa carta, donde se compromete el comprador a varias cosas, entonces permite la due diligence, que es la revisión profunda del negocio. Cuando eso está completo, quiere decir que ya está todo hablado, estamos listos, es cuando se busca el financiamiento. No puedo buscar financiamiento antes porque no sé en cuánto voy a comprar. Es necesario primero determinar la cantidad y entonces buscar el financiamiento. Si voy antes de eso al banco, me va a decir vuelva más tarde cuando tenga un número. Por eso va en esta secuencia.
Y una vez que todos los pasos están cumplidos, es el cierre de la transacción, que también tiene ciertos detalles. No es solamente darle la mano y tenga la llave del negocio. Hay implicaciones posteriores. Entonces, primero, ¿cómo se encuentra un negocio para comprar? La mayor parte de los negocios, pequeños negocios, que normalmente son de estilo familiar, las transacciones provienen de el propietario actual que quiere retirarse o se va a mudar de ciudad o tiene algún problema, alguna razón familiar para deshacerse del negocio, primero se lo ofrece a sus empleados, porque son las personas que conocen los clientes, que conocen el producto, que saben cómo funciona y que el empleador siente que son los que van a mantenerle el valor y lo va a mantener atractivo. Entonces les hace propuesta a sus empleados si lo quieren comprar. Eso ocurre en la mayor parte de los casos en que se vende un negocio. Si yo estoy tratando de comprar un negocio que no tiene relación conmigo, que yo no trabajaba en él antes, entonces puedo buscar agentes intermediarios, lo que se llaman brokers en inglés, comisionistas, agentes que tienen listas de negocios que les han sido dados en comisión para vender y que me pueden dar los detalles y pueden discutir todos estos puntos con el comprador antes de pasar a la siguiente fase. Estos trabajan a comisión que les pagará el vendedor y pueden encontrarse en Internet. Hay bancos. Si yo tengo una relación con mi banco por muchos años y converso de vez en cuando con el gerente de la oficina, me indicará si hay negocios para la venta en mi vecindario, negocios que puedan estar teniendo problemas, deudas con el banco que no pueden pagar y que el banco estaría dispuesto a servir de intermediario para que yo lo compre. Es conveniente entonces, si se tiene un banco de confianza y se tiene una relación con el banquero, gestionar estas posibilidades de negocios que estén a la venta, más que todo en la banca comercial, que es un branch, una oficina dentro del banco mismo. También se pueden encontrar negocios en la Internet. Hay sitios donde se anuncian negocios a la venta. Hay publicaciones en revistas, sean impresas o digitales, donde se anuncian negocios que estén para la venta. Muchas personas que vienen a SCORE en Florida buscando orientación es porque ya han encontrado en Internet negocios en estas ciudades que están para la venta y ellos se están mudando de otros estados hacia acá y buscan SCORE para que les ayude en la determinación del valor o que les ayude en los análisis financieros antes de hacer la compra. Pero han encontrado ya en la Internet información preliminar de estos negocios. Y otra manera muy efectiva es la información de boca en boca. Cuando alguien le dice, mire, mi negocio no está en venta, pero yo sé que ahí en la esquina sí está esa lavandería que el dueño ha expresado interés en venderlo, o yo sé que aquella panadería de allá, de boca en boca. Estas son las principales maneras como se encuentra un negocio que pueda estar para la venta. Una vez que encontramos un negocio que nos interesa, que ya definimos que sí tiene puntos que puedan ser de interés para nosotros, entonces procedemos a determinar el precio y el precio justo no existe. Ese es el punto número 1 de nuestra conversación. No existe un precio justo. He visto tiendas de sándwiches de Subway venderse por $125,000 y he visto tiendas de Subway venderse por $350,000. ¿Qué diríamos? ¿Cuál es el precio de un Subway?
No existe un precio justo, no existe un precio único. Lo que hay que determinar es cuál es el precio conveniente para mí como comprador. Y si yo soy el que estoy vendiendo, ¿cuál es el precio conveniente para mí? Y las razones, y eso es lo que vamos a conversar. Pero a fin de cuentas, el precio lo determina siempre el comprador, no el vendedor. El vendedor pide un precio, pero si no encuentra a nadie, han venido personas a Score que dicen, yo tengo un negocio y lo quiero vender en 500,000 porque ahí tengo invertido esto y esto y esto y tantos años de esfuerzo y conocimiento y demás. Y pasan 2 años y nadie ofrece 300,000. Entonces el negocio no vale 500,000, a pesar de lo que el dueño diga y de lo que el dueño espere. El precio final es aquel que un comprador esté dispuesto a pagar. Si yo quiero venderlo, la habilidad que yo tenga para venderlo es saber determinar cuánto puedo sacar. Y las fórmulas que vamos a revisar sirven tanto para comprar como para vender. Pero yo tengo que entender, aunque yo quiera 500,000, no es posible que alguien me ofrezca más de 325,000. Entonces, yo voy a pedir 500,000, pero sé que al final no es eso lo que voy a obtener, pero entro a la negociación. Y en ese caso, como los vendedores pueden usar un método y los compradores otro distinto, lo mejor en ambos casos es calcular el precio por distintos métodos para poder ver cuál va a ser la oposición del otro lado y poder encontrar un punto que sea conveniente a mis intereses. Entonces, otras preguntas que es importante estemos enterados antes de embarcarnos en una negociación es, ¿el negocio es una empresa corporativa o es personal? Porque eso cambia. La manera de presentar los impuestos y la manera de contratar empleados, muchas cosas cambian. Si es una empresa personal, entonces, decíamos antes, el comprador tiene que adquirir el reconocimiento del mercado, porque si los clientes vienen porque son amigos del dueño presente, ¿cómo me va a transmitir esa amistad? Eso tiene que ser conversado. Si usted quiere que yo le compre su negocio, pero dígame cómo. Y eso puede ser si yo le pago a usted el 70% del negocio, pero le retengo un 30% por 6 meses, mientras usted permanezca aquí todos los días viniendo a ayudarme a que la clientela se quede conmigo. Y a los 6 meses le pago el resto. O sea, distintas maneras. No quiere decir que sea la única, pero es cómo incentivar. Eso se debe conversar antes. Decir, sí, yo sé que su negocio es interesante, que le ha ido muy bien, pero ¿cómo puedo hacer para que su relación permanezca como una ventaja para mí? ¿Y cómo puedo asegurar que los empleados clave, como decíamos, el chef del restaurante o persona que conoce todo el inventario y sabe lo que está en cada uno de los estantes, y esa persona se va a quedar conmigo? Porque esa persona puede ser sobrino del propietario actual y se va a ir con él al otro negocio que vaya a poner el propietario con el dinero que yo le dé. Entonces, tengo que ver de qué manera voy a retener empleados que sean clave para que sigan conmigo. Tengo que ver quién es la competencia. ¿Qué ventajas tiene la competencia de este negocio antes de yo comprarlo? Porque si la competencia tiene equipos más nuevos, más modernos, de repente estoy entrando a una pelea que voy a perder en poco tiempo. Debo saber quién es la competencia. Todo esto es importante que se pregunte antes. Vamos a hablar de los métodos para evaluación de negocio, porque esto es un tema muy importante. ¿Cómo determino cuánto puedo ofrecer o cuánto puedo esperar por el negocio que tengo a la venta? Los cálculos son universales, pero
se usan distintos métodos según sean los intereses. Normalmente los que ponen negocio a la venta usan el sistema de ventas anuales, porque ese es el que ofrece el número más alto. Y es durante cientos de años, más de cientos de años, es lo que se ha usado como referencia. Cuando se dice, este es un negocio de $500,000, lo que significa es que ese negocio genera $500,000 en ventas al año. Es un año de ventas. Y eso es una cifra fácil de ver, una cifra fácil de calcular sobre ella. Es una referencia que todo el mundo entiende. Las ventas anuales es la medida universal general para conversar. Si yo estoy haciendo networking, estoy en una convención, en una feria industrial, en cualquier sitio, conociendo gente, me preguntan, ¿y su negocio qué tan grande es? Realmente me están preguntando cuánto vende por un año. Tengo un negocio de $300,000, tengo un negocio de 750,000, tengo un negocio de 2 millones. Eso indica cuántos son las ventas por año. Normalmente, los vendedores de un negocio usan eso como primera parada. Existe una evaluación que es el valor en libros, donde yo le digo, muéstreme sus declaraciones de impuesto, porque como dicen, la gente al impuesto no le miente. Esos números están comprobados porque nadie va a inflarle números al gobierno porque va en contra de sus intereses. Quiero ver eso. Es una referencia. Sin embargo, nadie me va a vender su negocio por lo que dice la declaración de impuestos. Ya veremos por qué. Pero es el valor de lo que dicen los registros contables o registros fiscales de ese negocio. Y ya veremos cómo se calcula. Existe el valor de liquidación. Ese es otro valor de un negocio. Si se está peleando en un divorcio, ¿cuál es el valor de ese negocio? Es lo que el juez va a determinar, y el juez lo va a determinar por lo que valen los activos como liquidación, o si es una herencia, o si es alguien que no pagó y está en bancarrota. Entonces el juez determina ese valor. Valor de liquidación, ese es el valor más bajo. Y como estamos hablando de compra y venta, nadie va a ofrecer su negocio en valor de liquidación, así que de ese hablaremos muy poco. El más importante, y es el que evaluadores profesionales, y es el que se usa internacionalmente para evaluar negocios de mayor importancia, es el de múltiplos de ganancia. Si yo tengo X cantidad de dinero, si yo tengo $500,000 en efectivo, en este momento yo puedo ponerlos en el mercado de valores o puedo ponerlos en depósitos a plazo. A ver quiénes me ofrecen mejor rendimiento. O sea que ese es mi punto de comparación. Si tengo $500,000 y puedo lograr que alguien me diga, yo coloco esto en hipotecas y te puedo dar el 10%, ese negocio me va a dar $50,000 al año sin yo trabajar. Si yo compro un negocio, es cuánta ganancia me va a dar por año ese negocio comparado con esos $50,000 que me daría si lo coloco en hipotecas. Entonces, ese es el múltiplo. ¿Cuántos años de ganancia yo voy a tener para recuperar mi inversión? Ese es el lenguaje que entiende todo el mundo y normalmente es el que usan los compradores de negocio para determinar el destino de su dinero, entre ponerlo en una inversión o enfrascarse en un negocio que trae riesgos. Ahora vamos a poner algunos ejemplos, algunos números referentes a un ejemplo. Aquí digamos una repostería, la Geneva Bakery, digamos que está en una ciudad de mediano tamaño en Indiana. Es muy próspera, pasa mucha gente por ahí todos los días y se ve que ha estado por muchos años. Entonces un día se pone a la venta. Aparece en una publicación, aparece en los periódicos que la Geneva Bakery se ofrece por $220,000.
y se da como información que el año pasado vendió $232,000. Como decíamos, la referencia es un año de ventas. Le están diciendo al presunto comprador, este negocio te da $232,000 de efectivo durante el año. Ahora los costos es otra cosa, pero es la medida universal y es el que usan los vendedores. Entonces, me da una idea del tamaño de la clientela. Es una clientela de $232,000 al año. Y me da una idea general. Yo digo, si yo soy capaz de bajarle los costos en 5%, eso me va a dar $10,000 más de ganancia que lo que esté ganando este señor el día de hoy. Ya de entrada yo digo, 5% es algo que yo puedo hacer, que si pongo interés puedo hacer. Entonces son $10,000 más que él no está ganando hoy y que yo sí puedo ganar. Es una línea general y me interesa. Voy a ir a ver este negocio. Entonces, su valor en libros. Como decíamos antes, esto es pura referencia. Y en libros dice que este negocio tiene en equipo de cocina, en mobiliario, o sea, tiene mesitas y tiene platos, tiene tazas para la gente que toma café allí, y tiene inventario de harinas, aceites y otros materiales para producir las siguientes 2 semanas. En total tiene activos por $71,500. Y este negocio debe de ese inventario, debe 7,600 en facturas y debe 11,000 de un préstamo que sacó el dueño para comprar ese negocio hace 6 años. Todavía debe 11,000, pero en realidad el precio de referencia sería los 71,000 de los activos, porque yo le daría eso al propietario y él pagaría sus deudas. O sea que para el comprador estaría hablando de 71,000. Pero si alguien está pidiendo 220,000 y se le habla de 71,000, es una ofensa. No lo va a considerar. ¿Por qué? Porque no está el valor de la clientela. Como dijimos desde el principio en los 3 postes, las 3 patas del banco, lo que importa es la clientela. Lo que yo estoy comprando es clientela, no estoy comprando unas mesas, no estoy comprando un horno, porque yo puedo ir y comprar los nuevos en otro local, en una tienda, y no me meto en todo este lío. Pero no viene la clientela. Él me está vendiendo clientela, no me está vendiendo activos. Por eso es. Pero esto es un método de calcularlo y para que vean por qué no se usa tanto, porque no incluye la clientela. Entonces, vamos a ver acá el más importante, el método de múltiplos de ganancia. Como decíamos, yo puedo poner mi dinero en inversiones y hay inversionistas de hipotecas que me dicen que me pueden dar el 10% del capital, porque ellos están cobrando hipotecas del 13 y el 14 y me pueden dar el 10. Entonces, contra eso es que yo voy a comparar las ganancias. Vamos a ver este negocio. En el año pasado dice su declaración de impuestos que su ganancia neta fue de $59,400. Y de eso ya había pagado impuestos de 18,000 y había pagado intereses bancarios de $650. Entonces, se lo devuelvo, porque toda transacción se calcula antes de impuesto y antes de intereses. Esto es regla universal. Si yo voy a solicitar un empleo y me ofrecen un sueldo, el sueldo es antes de impuestos. Si yo coloco dinero en el banco a inversiones, el 5, 6, 8% que me ofrecen es antes de impuestos. Toda comparación de inversión es antes de impuestos. Entonces recalculo, y eso es fácil, las líneas están en la declaración. Resulta que este negocio ganó antes de impuestos $78,000 después de haber pagado todos los gastos de operación, todos los costos de harina y demás, y alquiler y sueldo del gerente o del propietario. Está incluido y ya pagó eso y le dio 78,000.
Entonces, la decisión de quién va a comprar. Si la persona que va a comprar dice, yo voy a operar el negocio, yo voy a estar allí haciendo, dirigiendo la fabricación del pan y vendiendo, y yo voy a manejar la caja registradora. Entonces, esta persona, después de cobrar un sueldo mensual, espera que le va a dar $78,000. Estos $78,000 son comparables con lo que el banco me daría. Entonces yo digo, si este señor me pide 220,000, yo voy a comenzar mi oferta en 150,000. Si él me acepta, en 2 años yo tengo, en 2 años de ganancia, tengo mi dinero de regreso y tengo el negocio. Esa es la manera de ofrecer con múltiplos de ganancia, es determinar cuántos años de ganancia va a tomar para pagarme la inversión. Pero esto es si yo estoy trabajando allí. Yo espero entonces que en 2 años voy a tener mi dinero de regreso. Y ofrezco 150,000, pero sé que si lo compro en 180,000, estoy bien, porque van a ser 2 años y medio, pero es mi punto de arranque. Pero supongamos que yo no voy a trabajar allí, que yo tengo ya un empleo, que yo soy un vendedor en una tienda de electrónicos y me va muy bien. Y con el dinero que gano allí es que he juntado mis ahorros y quiero comprar esta panadería. O sea, yo no sé hacer pan. Yo quiero comprar un negocio que esté caminando, que esté ganando hoy, que vaya a darme dinero al día siguiente de que yo lo compre y que me dé más ganancia que lo que me ofrece el banco. El punto de vista es distinto. Entonces, tengo que deducir de los $78,000 lo que le voy a pagar a un gerente. Supongamos que tengo una sobrina que está dispuesta a trabajar por $53,000, que es lo que el gerente de hoy retiró el año pasado de su negocio. Esa persona se asignó un sueldo de $53,000 y es lo que dedujo para el pago del impuesto sobre la renta, y mi sobrina está dispuesta a trabajar por $53,000. Entonces, mi ganancia como inversionista ya no son 78,000, son 25,000, pero yo sigo trabajando en mi tienda de electrónicos ganando un buen sueldo. Entonces, esto sí es comparable con ponerlo en el banco sin yo hacer nada. Entonces digo, si quiero recuperar mi ganancia en 3 años, ofrezco 75,000. No me van a aceptar eso, es absurdo. El vendedor actual me va a decir no. Entonces digo, bueno, vamos a arrancar con 150,000. Quiere decir que en 6 años habré recuperado mi inversión sin trabajar en el negocio, todavía ganando mi buen sueldo en el otro sitio, y tengo mi negocio pagado, que lo puedo vender en ese momento por 200,000 y he recuperado mis 150,000. Ese es el cálculo, esa es la manera de determinar cómo yo voy a ofrecer. Muchas personas dirían, este vendedor quiere 220,000, yo le voy a ofrecer 200,000, pero sin tener ninguna base de números. Esta es la manera de hacer una base de números. Claro que yo puedo decidir, ¿no? Yo puedo esperar 7 años, puedo esperar 8 años, porque siempre voy a estar recibiendo $25,000 del negocio, que es más que lo que me pagaría un banco. Entonces, puedo, pero tengo una manera de calcularlo. Por eso decimos, ya es decisión escoger el plazo de recuperación. Y aquí tenemos todas las posiciones. El vendedor quiere 220,000 porque tiene unas ventas promedio de 232,000. Si yo me voy por libros, le ofrezco 71,000, cero chance de que me lo acepten. O si voy por múltiplos de ganancia, le empiezo ofreciendo 150,000.
Esa es la manera de comenzar una negociación y luego se verá en el camino la capacidad de negociación de ambos lados, cómo llegar al número que es más conveniente. Una vez que se ha acordado un precio, cualquiera que sea, se prepara el contrato de venta. Es un documento en el cual se establecen las obligaciones de ambos lados. Desde ese día que se fijó el precio y se aceptaron la transacción hasta que yo venga con el dinero para pagarlo. Entonces, ese documento debe ser preciso. No puede estar en más o menos 6 meses. No, debe de decir el día 28 de octubre a las 6 de la tarde vence el plazo de esto y lo otro. Y la persona deberá entregar tal y tal cantidad de esto y lo otro. Y la persona se compromete a hacer la revisión de los libros en 2 semanas a partir de la fecha. Se establece todo muy detallado, no queda nada a la duda, para que dentro de 6 meses venga a decir, yo entendí tal cosa. Debe estar claro y discutido. Eso es muy importante porque en caso de una pelea que yo diga a los 6 meses, no, ya no quiero comprar. El vendedor me demanda porque ha perdido 6 meses que pudo habérselo vendido a otro y el juez se va a ir al documento. Entonces no debe quedar a la interpretación, debe ser claro y preciso. Y es para proteger los derechos de ambas partes. Normalmente lo prepara el abogado del comprador, que es quien va a poner el dinero, pero lo revisa. El vendedor no tiene que aceptarlo y le hace sus correcciones. Le dice, no, yo no quiero 6 meses, quiero 5 meses. No, yo quiero que el pago sea de tanto y la retención sea del 10%. Le hace correcciones, pero ambos deben estar de acuerdo. Este documento es inmediatamente a que ya se ha aceptado preliminarmente un precio. Es cuando se hace la due diligence. Es que el comprador va a hacer una revisión detallada de sus libros y de sus equipos. Va a ir y va a revisar que las conexiones eléctricas estén en buen estado, que las máquinas estén en buen estado. Yo he ido a ver lavanderías que están a la venta, que tiene 6 máquinas, pero que le dicen, no, aquella de la esquina no la toque mucho porque esa vibra y se desconecta. Entonces en realidad solo tiene 5. Ese tipo de cosas, ir y probarlas, prender los equipos, funcionarlo, estar ahí 5 o 6 horas o más, dependiendo de la importancia de la inversión. Un due diligence puede durar un día y puede durar un mes, dependiendo si estoy comprando una compañía de 50 millones de dólares, puede durar mucho tiempo y puedo traer auditores especializados. Pero eso significa due diligence, la revisión profunda, y el comprador tiene derecho de hacer las preguntas molestas que se le ocurran. Puedo preguntarle al personal, mira, y por aquí viene la esposa del dueño a dar instrucciones. Mira, ¿y qué convenios hay? No hay convenio de que, no, es que el supervisor es el yerno del dueño, que no sé qué. Esas cosas se averiguan en la due diligence. Es ir al detalle y preguntar todo aquello que se le ocurra, porque después no hay reclamo. Eso es lo que significa due diligence. Normalmente esto se hace después de haber firmado el documento donde me comprometo a comprar, porque ahí se firma también uno de non-disclosure. Yo no voy a andar divulgando lo que averigüe, no lo voy a andar diciendo en otro lado que le pueda hacer daño al propietario del negocio. Yo puedo traer los expertos que yo quiera para llevar a cabo la revisión, expertos contables, puedo traer inspectores de la municipalidad a ver si las conexiones están en buen estado, a ver si no hay fuga de gas radón, lo que sea. Eso es la due diligence, la diligencia debida. Ya estamos en el punto donde tengo determinado el precio, ya digo que hice la revisión, ya estoy satisfecho de eso, voy al banco, porque como es una inversión que es mayor a comenzar uno nuevo, como decíamos antes, yo invierto $70,000 y comienzo este negocio de cero, pero
tengo que esperar 2, 3 años para generar una clientela. Entonces, eso hace que tenga que pagar más ahora, porque ya están dando, ya tiene clientela. Entonces, es mucho más dinero lo que tengo que invertir. Y hay dos maneras. Puedo buscar inversionistas de capital, personas que tienen dinero disponible y que dicen, yo invierto en tu negocio, te doy X cantidad, pero yo soy el dueño del 50%. O sea que la mitad de las ganancias vienen para mí. Es lógico, el dinero que está entrando no es el mío, sino el de ellos. Algunos me dirán, me das el 52%. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo paso a ser empleado de esa persona. En el momento que yo le doy más del 50% de derecho, paso a ser empleado de esa persona. O sea, no es malo ni es bueno, sino son cosas que yo debo entender desde el principio. El inversionista adquiere derechos de propiedad en mi negocio. Y la otra vía es un préstamo. Claro, puede haber préstamos personales y los más baratos son los préstamos bancarios. Los préstamos personales, como están corriendo más riesgo, me van a cobrar mayores intereses. Si voy por un préstamo bancario, necesito tener un buen historial de crédito. Si tengo un rating de crédito de menos de 600 puntos, no me van a considerar. Y necesito establecer un buen plan de negocios. No le puedo decir, présteme el dinero y vamos a ver cómo le voy a ir pagando. Debo decirle, es para pagar en 4 años, para pagar en 5 años, a X cantidad mensual o trimestral. Eso se conviene, pero debe estar establecido, si no, el banco es quien me lo va a establecer. Así es como funciona obtener el financiamiento. La otra manera es poner mi dinero. Son los 3 caminos. Y ya como cuando estamos finalizando esta información, hay puntos que debemos evitar cuando estamos comprando un negocio. Número 1, enamorarnos de la inversión. Hay tantas personas que han venido a SCOR que dicen, sí, es que yo quiero comprar esa panadería, pero tiene que ser esa. Cuando yo tomo esa posición, es que el vendedor se va a ensañar y me va a vender a un precio mayor a que los números me digan, porque me ha dado ese caso, que ayudamos a hacer los cálculos de los números y le decimos, esto no da más que un precio de tanto. Y dice, no, pero es que tiene que ser esa y le paga más. Entonces está yendo en contra de sus intereses. Si yo voy a invertir, debo ser totalmente frío. Ok, ese no se pudo, otro vendrá. Así es como operan los inversionistas. Es la regla número 1. Evitar aferrarnos a una inversión solo porque nos gusta. El número 2 es ignorar las condiciones de mercado. Si estoy para comprar este negocio aquí y allá, pero tengo que ver que ese producto que ellos venden está por desaparecer. Que ya están saliendo productos digitales que son mejores que este y eso está por desaparecer. Que ya no se corta pelo de esa manera, sino de esta otra manera. Entonces, ignorar las condiciones de mercado me va a hacer que me quede con un elefante blanco que luego no voy a poder vender. Ignorar, hacer oídos sordos al historial de descuidos que tiene esa empresa, porque eso puede ser mala señal. Malas prácticas que el personal de esa empresa va a tener, porque están acostumbrados a descuidos, a poca calidad, a mala fama dentro de la clientela. Eso es mala reputación. O apresurar la due diligence. El vendedor puede estarme diciendo, mire que tengo otro comprador, así que en 15 días, si usted no ha terminado, se lo vendo a otro. Y entonces yo apresuro y dejo de ver cosas que debería haber visto. La culpa es mía. Es mi dinero lo que estoy arriesgando. No debo apresurar eso. Yo debo hacer todas las preguntas y todas las investigaciones o espero otra oportunidad. Ignorar que ese negocio tiene poco potencial de crecimiento. Si esto depende de un contrato con Walmart y Walmart me dice que no le puedo vender a nadie más, mi crecimiento está limitado. Entonces, puede ser que es un buen negocio, pero no le voy a ofrecer tanto porque está limitado.
y que me estén haciendo proyecciones financieras ilusorias. Me dicen, sí, pero es que esto fue por la pandemia que decayó, pero este vendía 232,000, pero yo sé que en un buen año puede ser 400,000. Eso es ilusorio. Eso de no hay ningún número que lo soporte. Y le dicen que a la pandemia y le buscan excusas, pero yo sé que en el futuro va a ser mejor. Yo compro como está eso hoy y el futuro es el que yo pueda construir. Así que no dejarme llevar por proyecciones que no están comprobadas. Si yo voy a vender mi negocio, debo buscar asegurarme que es un precio realista. No voy a pedir 500,000 si yo sé que no me van a ofrecer más de 325,000. Debo mejorar la apariencia, debo embellecerlo, hacer que se mire bonito para que el comprador se interese. Y tratar de conseguir la mayor cantidad de compradores posibles. No amarrarme a uno solo. No dejar de ofrecerlo porque alguien se presentó esta tarde y mostró interés. Seguirlo ofreciendo y decirle a esa persona que yo lo voy a seguir ofreciendo hasta que cerremos un trato. Un trato por escrito. Antes no. Y prepararme para negociar. Preparar mis puntos que yo voy a usar para defender mis $220,000 que yo quiero, porque aquella persona viene con su ayudante de score para defender sus 150,000 que quiere darme. Entonces, yo tengo que prepararme para eso. Firmo mi acuerdo de venta y entonces empiezo a prepararme para el cierre de trato, porque allí deberá estar el edificio en ciertas condiciones que fueron establecidas en el documento. Entonces, no me puedo ignorar porque voy a verme incurso en penalidades si el día de cierre vienen y me dicen, pero ese horno no está en la condición que estaba aquel día, ese horno está dañado ahora, no se lo voy a comprar y voy y lo demando porque su horno no está en buenas condiciones. Debo prepararme para eso. Y una vez que haga el trato y reciba mi dinero, debo ir al impuesto sobre la renta y decirle, ya ese negocio no es mío. De allí en adelante las obligaciones de impuesto corresponden a otra persona. Sepa que mis obligaciones con usted terminaron el día tal y tal. Eso es importante para no seguir incurriendo en posibles multas o fallas que ese negocio tenga y vengan ante el que está registrado en el impuesto. Recomendamos siempre que se busque soporte profesional. Como decíamos antes, los corredores, que son los que van a ayudarme a encontrar un negocio y pueden ayudarme a hacer el avalúo de este negocio. Los ajustadores solamente hacen avalúos. Contadores que pueden acompañarme a revisar los documentos. Abogados que son los que van a preparar los documentos. Hay seminarios como este que me pueden dar más información y puedo hacer preguntas. Y existe un servicio sin costo que es SCORE. Usted puede venir a nosotros, solicitar un mentor que le acompañe. Desde luego que la decisión y todo es suya. Usted toma todas las decisiones. SCORE solamente estará allí para ayudarle a encontrar qué es lo más conveniente, ayudarle a que tenga la información más clara para tomar una decisión. Pero es un soporte que puede obtener, le asignan un mentor individual a cero costo. Hay material adicional que está disponible. Usted entra al website de SCORE y va a encontrar estos webinars anteriores o material que existe escrito para ayudar a evaluar un negocio y para cómo hacer una due diligence. Si usted está interesado en un mentor, puede acudir a pascohernandoscore.org, que es el chapter al que yo pertenezco, pero sin embargo, score.org es suficiente para, una vez que usted indica cuál es su zip code, le va a llevar a asignarle un mentor. Información sobre SCORE, somos casi 12,000 mentores, voluntarios y expertos en todos los Estados Unidos. Tenemos más de 60 años de experiencia ayudando a pequeños negocios. Estamos financiados en parte por la SBA. Financian nuestros costos, ¿por qué?
todos somos voluntarios. El año pasado, en todos los Estados Unidos, tuvimos 285,000 sesiones de mentores atendiendo a personas de negocios en Estados Unidos y webinars como estos, 275,000 personas asistieron. O sea que más de 500,000 personas fueron tocadas por SCORE en el año. Esos contactos construyeron 30,450 nuevos negocios, desde luego generando empleo en los Estados Unidos. Repito, esto es totalmente gratis. SCORE nunca le va a cobrar, así como no le cobra por este webinar, no le va a cobrar por una mentoría. Y este es el website que está listado abajo. Vamos a revisar ahora las preguntas que estén y si alguien quiere copia de este material puede solicitarlos a mi email personal que está listado abajo. Veamos si hay preguntas. Dice, ¿existen documentos como en bienes raíces? Puede solicitar, no es igual a bienes raíces, pero si busca quiénes son brokers de negocios, ellos tienen listados. Algunos tienen listados, otros le piden que se comunique con ellos, pero sí puede encontrar algunos. Si busca con suficiente detalle, existen los listados. ¿Dónde se encuentran los contratos de venta? En Internet. Usted solicita un contrato de venta para compraventa de negocios y le presentará varias propuestas. Usted ve cuál es el que más le conviene. Y dice, ¿se va a mandar la grabación del video? Sí, todos estos videos, estos webinars quedan grabados después de 3 días. Pueden ir al website de SCORE Pasco Hernando. Tiene que entrar al de mi chapter y allí en eventos encontrará eventos. Usted ve webinars pasados o recorded webinars y allí busca el título que usted busca. O sea que dentro de 3 días, bueno, estamos en fin de semana, digamos, a partir del miércoles siguiente, este puede estar disponible. De lo contrario, pueden enviar un email a mi email personal y yo les enviaré copias de la presentación. Bueno, son más de la 1 de la tarde, ya hemos consumido el tiempo que habíamos hablado. Si no hay más preguntas, les doy nuevamente las gracias por su participación y SCORE cada 2 meses va a estar presentando webinars en español. Este es traducción de un webinar que fue presentado en inglés y que va a ser presentado la próxima semana. Sin embargo, tenemos una lista de webinars que estamos traduciendo al español y que cada vez tendremos más y más disponible. Muchas gracias nuevamente por su participación y que tengan un buen fin de semana.